No hace falta que te presente, todos y todas te conocemos, sobre todo ahora que estás tan mediático ahí con los caníbales. Yo hubiese puesto como título Pedro Recargado, porque cada vez venís más interesante tus intervenciones, sobre todo la del último domingo, muy, muy aplaudida por todos los que hablé y todas. Así que hay mucha expectativa de escucharte. Sabemos que no nos vas a hablar, a pesar de que el título lo pusiste vos, de pan, soja y gobernabilidad. Seguramente no nos vas a hablar de cómo se hace el pan, ni cómo se cosecha la soja, pero es muy sugestivo tu título. Así que dale nomás. Después yo en general hago una presentación, intervengo a veces al principio. Acá me parece totalmente innecesario. Vamos a escucharte y después vamos a darle espacio a las compañeras y compañeros para que pregunten, para que den su posición. Estamos en un momento de muchísimo debate en el campo nacional y popular, bienvenido sea. Esta crisis que estamos pasando en el Frente de Todos seguramente va a traer buenos resultados. Tenemos el optimismo de la voluntad para eso. Así que ya te tuvimos acá, Pedro. El martes pasado lo tuvimos también a Juan Valerdi, otro miembro de Soberanos. El próximo martes va a estar por acá Mempo Giardinelli. Así que seguramente vamos a estar rondando todas estas clases de debates sobre esto que tanto preocupa en el campo nacional y popular entre la militancia, y seguramente no va a faltar tus comentarios y los de los compañeros a la entrevista que hoy le hizo Roberto Navarro al presidente de la Nación, donde dijo algunas cosas, llamémosla, interesantes. Pedro, el micrófono es tuyo, larga cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Un verdadero placer estar con todos y todas. Salud y cosechas. Yo voy a tratar de hacer una introducción y después me gustaría participar en un debate porque supongo que hay muchas cosas para discutir sobre el tema del precio de los alimentos. Yo parto de una base que buena parte de nuestra derrota electoral y de la pérdida de 4,5 millones de votos tiene que ver con el precio de los alimentos y de la canasta familiar y el descuido notorio que hemos hecho de ese elemento básico de la gobernabilidad, como es el precio de los alimentos y los salarios durante toda la pandemia. Yo creo que no se ha tomado en cuenta. Y creo que hay una forma de resolver este problema, desde mi punto de vista, que es absolutamente equivocada, que la podemos definir. El gobierno ha decidido pactar con los monopolios en vez de combatirlo y hacer una cuestión alternativa. Eso es claro. Digo, si nosotros no estudiamos seriamente por qué los precios de los alimentos valen lo que valen en la Argentina, un país que los produce todos y que los exporta todos, y que ahí está el primer kit de la cuestión, tenemos que hacer un poco necesariamente historia por qué llegamos a este punto. Y la historia de por qué llegamos a este punto nos remite automáticamente a la década del 90. Nos remite a Carlos Menem, a Domingo Felipe Cavallo y a Felipe Solá, un gran protagonista del desastre agrícola que sobrevive hasta ahora, pero gran protagonista, porque no solo fue el secretario de Agricultura del 91 al 93, renunció en el 93 para ser candidato a diputado, estuvo 6 meses presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y después pasó del 93 al 96 o al 97 de vuelta de ministro de secretario de Agricultura.
fue uno de los arquitectos de este desastre, de este verdadero desastre, que han convertido a la cuestión agropecuaria en Argentina. Y el tipo, en un reportaje con el flaco Tonietti hace unos cuantos años atrás, Daniel le preguntaba cuál es el secreto para ser 9 años, creo que fue, no me acuerdo, 8 años, para ser secretario. Y le dijo una cosa que es extraordinaria y que lo define: hacerse el boludo, le dijo. Y fíjate vos que el tipo se vino haciendo el boludo hasta hace poquito, porque después se fue con Macri, con el Colorado de Narváez, y después salió de ahí, volvió para este lado, y después con los votos del kirchnerismo duro terminó siendo canciller. Y fue uno de los que nos trajo el debate de las granjas porcinas, eso que querían llenar de olor a mierda todo el NEA y el NOA, tipos que viven en Capital Federal, tienen siempre esas ideas tan extraordinarias, poner 500.000 chanchos juntos todos para que huelan mierda a varios kilómetros a la redonda y se llene de mosca, y ellos, Recoleta, Barrio Norte, y lo que vimos allá, una banda de indios, de esas políticas de enclave colonial. Bueno, ahí también lo tuvimos a Felipe protagonista, pero la verdad que no quería ir por ahí, la ligó Felipe para entrar, que bueno. Yo creo que a partir de la década de 90 la Argentina, la caída del muro, viene la globalización y a la Argentina le imponen, las grandes transnacionales le imponen un rol en la nueva División Internacional del Trabajo, que era de ser productor de forrajes para los cerdos y las aves chinas que sustenten el proceso de urbanización creciente que tenía, que habían tomado la decisión los chinos de urbanizar grandes capas de la población para modernizar su sector agrícola y crear grandes ciudades. Esa gente tenía que comer, comía cerdo y ave, y los cerdos y aves, ¿con qué se alimentan? Con la soja argentina. Ese fue el debate. Ese ingreso de Argentina vino con la expansión tremenda del monocultivo de soja. La soja hasta ahí era un cultivo que había entrado a la Argentina de la mano esencialmente del peronismo. En el año 73 ya se sembraba soja, y de la mano de los pequeños y medianos productores. La Agricultores Federados había sido una de las principales cooperativas que había impulsado como un cultivo alternativo. Yo me acuerdo de algunos, también no soy, pero también me acuerdo de algunas cosas. Cultivo alternativo, la soja, como cultivo para mejorar la rentabilidad de las pequeñas explotaciones agropecuarias, y ahí entró la soja, hasta que hubo un viceministro de Agricultura, que era el número 2 de Giberti, que junto con el general Calcaño, algunos se acordarán, que fue el teniente general, y el coronel Cesio, que era el secretario general de las Fuerzas Armadas, mandaron 2 aviones Hércules a traer las primeras semillas fiscalizadas de Estados Unidos, y a partir de ahí se empezó a sembrar soja en condiciones más aceptables desde el punto de vista agronómico, por llamarlo de alguna manera. En el 90 se abre completamente ese panorama, y la Argentina toma una serie de decisiones de política agropecuaria que son las que nos llevan a pagar los precios de los alimentos que estamos pagando hoy. Porque esa es la verdad de la milanesa, dijera la jefa. Entre las decisiones que toma, abre y desregula absolutamente su economía, baja las retenciones a cero retenciones durante todos los 90. Ese proceso significó, simplificándolo, la pérdida de 200.000 chacras mixtas, que eran las que proveían el consumo de cercanía y tenía siempre a mano un alimento barato cerca en los pueblos y en todo lo demás. Y hacía que además la leche no tuviera que recorrer 1.000 kilómetros como recorre hoy promedio, que la carne no tuviera que recorrer 500, que los alimentos no hagan turismo como hacen hoy, que viene la lechuga de Colonia Dora en Salta, que viene la papa de Balcarce, de Tucumán, en fin, todas esas cuestiones que hacen que los alimentos recorran grandes trayectos, todo en camión, todo gastando combustible, todo aportando al cambio climático y encareciéndolo. Porque imagínense ustedes que la irracionalidad logística de la economía agraria argentina, una cosa que nadie les dice, que es tremenda. Nosotros deforestamos 4 millones de hectáreas en el NEA y en el NOA para sembrar soja,
Y después necesitamos 400.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros para traerla hasta los puertos del sur. Fíjense qué dislate hemos hecho. Y todavía después el discurso es necesitamos obras de infraestructura. Toda la comunidad argentina tiene que pagarle las obras de infraestructura para abaratar el costo a un puñado de terratenientes codiciosos que tienen de rehén a toda la Argentina. Porque la verdad, hoy somos rehenes de un puñado de productores agropecuarios y empresas transnacionales que no son más de 7, 8 las que exportan el 80, el 90%, y no son más de 7, 8, 10, 12.000 productores entre trigo, maíz, soja, los más concentrados, los que tienen de rehén a 46 millones de argentinos. Y ahí está parte del aumento de los precios de los alimentos. ¿Pero qué pasó junto con esto? En los 90, ¿qué hicimos? Aparte del desastre de abrir la economía, de liquidar 200.000 chacramistas, de hipotecar 12 millones de hectáreas solamente en el Banco Nación, de poner 600 pueblos al borde de la desaparición, de haber pulverizado 900.000 puestos de trabajo, en fin, todo el desastre que hicieron los 90 desde el punto de vista agrario, pero eso y sin retenciones, ¿eh? O sea, que demuestra que las retenciones son solamente un instrumento de política económica, no un fetiche de política económica como lo transformó la derecha. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sin retenciones a los pequeños y medianos productores le fue para el orto, pero recontra mil mal, y no había retenciones. Y con retenciones, como vino en el proceso que se inició con Duhalde, y a partir de ahí, que las retenciones las pone Eduardo Duhalde, el malo, usted a partir de ahí, con retenciones, no se fundió más nadie. O sea, fíjense cómo son los mitos en torno a los cuales se van poniendo las situaciones de las entidades agropecuarias. Y la Federación Agraria Argentina, esta que está hoy, al servicio absoluto, idiotas útiles de la derecha, clamando para que no haya retenciones, como si eso le garantizaría algo a los pequeños y medianos productores. Pero en fin, ese es otro debate. Entonces ese fue el resultado de los 90. Pero ¿qué decisiones tomamos ahí en los 90? Aparte de sojizar la Argentina y de incorporar el paquete tecnológico completo de Monsanto y de todo lo demás. Tomamos algunas decisiones que hacen que los alimentos se vayan a las nubes. Liquidamos la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, que eran parte, y el Instituto Nacional de Yerba Mate, que eran parte de la argamasa jurídica que se habían construido a partir de la década del 30. Del 30 del siglo pasado, se fue construyendo elementos para administrar la tensión entre precios internos y precios externos. Ese rol que se cumplía con dificultades, con problemas, a veces funcionaba, pero había algo para administrar esa tensión, porque cuando los precios internacionales estaban bajos, los productores se fundían. Cuando los precios internacionales estaban altos, los consumidores no podían comprar lo que nosotros producíamos. Porque este detalle vale la pena remarcarlo, estimados. La Argentina es un país que exporta lo que come, pero no un producto que come. La Argentina exporta todo lo que come. Eso lo diferencia del resto del mundo. La Argentina exporta carne, leche, manteca, queso, huevo, cebolla, ajo, uva, manzana, pera. Exporta todo. Producimos banana, que también podemos exportar si quisiéramos. Entonces ese es un detalle muy importante. Entonces estos instrumentos, Junta Nacional de Grano, Junta Nacional de Carne, son consecuencia de las juntas reguladoras y son instrumentos creados por el general Agustín P. Justo, cuyo ministro de Economía era un conservador que provenía del socialismo, que se llamaba Antonio Di Tomaso, presidente del Partido Socialista Independiente, y el ministro de Economía era otro viejo socialista, candidato a socialista, que era Federico Pinedo, el abuelo del Pinedo bueno que está con nosotros y del Pinedo malo que está con los otros. Porque hay Pinedo bueno y Pinedo malo. El bueno está con nosotros, que Marianito, que es un gran tipo y un gran cuadro político, y el Pinedo malo, el presidente más exitoso que tuvo la derecha, que duró un día, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, esos crearon las juntas reguladoras por producto. Hubo hasta 36 en funcionamiento. Hubo junta reguladora del aceite, de la carne, del precio de los alimentos, del tema de la tierra.
juntas reguladoras. Tengámoslo esto, porque yo creo que un instrumento de ese tipo modernizado es el que necesitamos hoy. Hoy. La Junta Reguladora en el año 32-34 pone la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Grano, pero las resignifica y le da otro rol y crea el IAPI a partir de eso, y después de la Revolución Libertadora, la Revolución Fusiladora, perdón, se vuelve a la Junta Nacional de Grano y Junta Nacional de Carne, y Cavallo, Felipe y Menem la liquidan en los 90. También con eso, en ese mismo periodo, privatizaron los puertos. Privatizaron los puertos. ¿Por qué? Porque decían que el costo argentino del cereal, el problema era que había problema en los puertos. Entonces yo me acuerdo bien, en el año 87-88 incendiaron la Terminal 6 de Rosario a propósito para privatizarla después, que estaba terminada y sin usar. Privatizaron los puertos. Liquidaron los ferrocarriles, con lo que se llegaba al puerto, barato. Lo hicieron mierda. ¿Y después qué hicieron? Privatizaron la mal llamada aerobría, privatizaron el Paraná. O sea que hicieron todo el combo. Sojizaron, crearon el nuevo mercado, que eran los chinos, a donde iban a ir al sudeste asiático. Sembramos todo de soja, privatizamos los puertos, liquidamos el ferrocarril y privatizamos el Paraná. Y viva la joda. Bueno, todo eso, ¿qué significó? Significó que los alimentos tenían que ir en camión. Hoy el 36% del PBI de la Argentina es logística, y de ese 36% de logística, el 50% es en dólares. Por eso el plan que hemos firmado con el fondo, que nos obliga a la convergencia del dólar oficial con el dólar blue, es un proceso inflacionario, como con el ajuste de tarifa también, porque todo eso va a alimentos porque el 30% del precio de un producto alimenticio es logística. Hablemos de 1000 kilómetros, el recorrido de la leche, hablemos que lo recorre a precios de mercado. Durante el 45 al 55 había una tarifa justicialista de la leche, o sea, el peronismo le bajó la tarifa para que se pudiera transportar la leche más barata y para que llegara a precios accesibles a los consumidores argentinos, con lo cual se puede hacer otra cosa, ¿no? No hay. Todo eso, junto con un proceso tremendo de concentración de tierras y de rentas, aparecen los pools de siembra, aparece la incorporación del capital financiero a la agricultura, aparece el desarrollo científico-técnico que genera una plusvalía. La ciencia y la técnica generan una plusvalía en los rindes agronómicos, que la capturan por partes iguales el capital financiero y los dueños de la tierra. O sea, cuando se empezó a sembrar la soja en la Argentina, se pagaba 7 o 8 quintales por hectárea de alquiler, y hoy se paga 17. Los dueños de la tierra, fíjense qué porcentaje se quedan de ese desarrollo científico-técnico de agrandar todo el servicio. Buena parte de ese servicio, de ese desarrollo científico-técnico fue construido con dinero público a través del INTA. Ahí está Elba Rossi, que la veo ahí que es una ex ingeniera del INTA, de Pergamino. En fin, puede dar cuenta ahí cuando se fusilaron en el 76 las gallinas de Pergamino para liquidar una línea genética auténticamente nacional que se hacía con las gallinas. Secuestraron a los ingenieros y fusilaron y se comieron todas las gallinas para que no quedara ningún rastro para terminar. Hay un trabajo muy interesante, ahora nos sale la compañera sobre esos procesos. Bueno, todo ese conjunto de cosas hace que hoy tengamos que pagar los alimentos como lo tenemos que pagar. ¿Cuál fue el rol en ese proceso del campo nacional y popular? ¿Cuál fue el rol? Mirar para otro lado. El campo nacional y popular nunca debatió la cuestión agropecuaria, nunca le interesó el debate agrario al campo nacional y popular, nunca. La última vez que lo discutió seriamente fue en la época de Ghiberti, en la década del 70 del siglo pasado. Después se tercerizó, y siempre cuando discutimos con los términos teóricos y con las categorías que nos presta el neoliberalismo agrario. Discutimos en el campo de ellos, con la pelota de ellos, en la cancha de ellos. No hemos creado un instrumento de análisis de la política agraria propio, creativo,
desarrollado a partir de nuestros intereses y no los intereses de ellos. El único elemento que se toma en cuenta es el volumen. Se mide toda la agricultura agraria por el volumen. Si hay mucho está bien y si hay poco está mal. Cuando la realidad, el volumen, hay que interrogarlo, hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen de 120 millones de toneladas hecho por 500.000 productores agropecuarios que hecho por 5.000. No es lo mismo sembrar 6 millones de hectáreas de trigo y que haya 35.000 productores de trigo, que apenas el 10%, 3.500 productores siembran casi el 20%, son el 54%, perdón, de toda esa tierra. El nivel de concentración es altísimo. No es lo mismo que sean productores de rostro humano, que sean pools de siembra o sociedades anónimas. No es lo mismo que haya una diversidad productiva, que haya un solo cultivo. No es lo mismo que los cultivos sean de chacra mixta que no. En fin, hay un montón de preguntas que hay que interrogarlo al volumen. ¿Y qué hace ese volumen? ¿Qué hace ese volumen? Que nos diga un montón de cosas, entre ellos nos explique también el precio de los alimentos. Porque todos los cordones verdes que circunvalaban las ciudades desaparecieron para ser sembrados de soja o para ir a un proceso de agriculturización permanente. Han desaparecido las quintas, las chacras mixtas, los tambos de cercanía, todo se destruyó en el altar de la soja para exportación y lo que ello deja en retenciones. Y encima hay que hacerle un monumento, porque se creen los dueños y los salvadores de la patria, pedazo de hijo de puta. Porque la verdad que son esos, extorsionadores del hambre y de la mesa de los argentinos, porque no hacen ningún favor. Porque yo se lo dije anoche a Martín, pongan las retenciones en este lugar lo que dejan y pongan en la otra cuenta, cuánto gastamos en inundaciones, cuánto gastamos en cáncer, cuánto gastamos en sequía, cuánto gastamos en migraciones rurales descontroladas, cuánto gastamos en desastres ambientales, cuánto pagamos en vidas por accidentes de tránsito. ¿O ustedes se piensan que trasladar 120 millones de toneladas por camión en rutas, 4, 5, 6 millones de viajes de camión por año, no tiene que ver con que estemos al tope de los accidentes viales en el mundo? ¿O solo nos vamos a chocar porque no nos ponemos el cinturón de seguridad? Ese análisis global, ese no está, y ese lo tenemos que hacer nosotros. La derecha no lo va a hacer esto. La derecha no les va a contar esto. Pero los nuestros tampoco lo hacen, porque los nuestros terminan tomando lo mismo que le dicen ellos y discutiendo con ellos con las mismas categorías. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué está invisibilizado el tema? No es una cuestión ideológica. Lean el censo del 2018. La concentración de la tierra. El latifundio está más fuerte y más grande que nunca en la historia argentina. La oligarquía está más fuerte que nunca, tanto económica como culturalmente. La oligarquía ha tomado millones de cabezas de argentinos y se las ha llenado con sus propios intereses, fundamentalmente a partir de la educación privada, que la Argentina, el campo nacional y popular, debería prestar más atención a eso, porque ahí se incuba el huevo de la serpiente del fascismo. De ahí salen los Milei y todos los demás, de las universidades privadas, de las públicas también, ojo, de las públicas también. Pero las universidades privadas son una correa de transmisión del fascismo y de la concentración económica. Agarre la que agarre. Todos estos inventos que han hecho los radicales, que no se sabe qué quieren decir esto. El Congreso Pedagógico. Educación pública de gestión privada, educación pública de gestión estatal. Pero por favor, la educación pública es de gestión estatal, todo lo demás es otra cosa. ¿Qué me vienen a contar esa pelotudez? Eso es para buscarle la vuelta, ¿viste? Para encontrar, para no quedar tan mal, para quedar bien con uno, para quedar bien con el otro. El campo nacional y popular debe acostumbrarse a que para resolver estos problemas, a los huevos hay que romperlos, no acariciarlos. Entonces, es fundamental que tengamos una idea absolutamente clara y que demos un debate sobre estos temas. ¿Por qué no podemos debatir? Si nosotros tenemos razón, nuestras ideas son superiores a la derecha, pero muy superiores. Fíjense en el desastre que han hecho. No, pero estamos siempre ahí esquivándole el culo a la jeringa y que esto. No, en materia agropecuaria debemos dar un debate de verdad. ¿Por qué el precio de los alimentos? ¿Por qué están el precio como están hoy? ¿Producto de qué? Del monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas.
que es más monopolio, más la financiarización que tienen la producción de alimentos en la República Argentina con la intromisión de los bancos en las cadenas de supermercados y más los monopolios de distribución, es un cóctel letal que si la Argentina debe cambiar, si no va a pagar los alimentos caros toda la vida. Y esto no se cambia de un día para el otro, ni con una ley. Para cambiar a la sujización demoró 10 años en imponerse. Y cambiar el sistema también va a demorar años. Pero uno empieza a cambiar cuando toma la decisión de cambiar. Tomó la decisión de cambiar y empieza a cambiar. Y entonces hay que tratar de poner guita, capital, plata y esfuerzo en el nuevo modelo de producción que entra, para que entre con vigor y tratar de que el que se va haga el menor daño posible. Mientras uno se va, entra el otro. Pero hay que tratar que haga el menor daño posible. Por eso hay que poner las prohibiciones de fumigación en las escuelas y en los perímetros urbanos. Hay que tratar de reducir el uso de agroquímicos y todas las cosas, mientras el otro modelo se va imponiendo y va mejorando. Nosotros tenemos que encontrar una solución hoy al tema del hambre. El hambre no espera. Estas cosas que yo le digo llevan una década, pero la gente nuestra tiene hambre mañana. El hambre toda la vida estuvo vinculada al salario. Siempre estuvo vinculada al salario. Si usted puede tener la carne colgada en el gancho de la carnicería, pero si no tiene plata para comprarla, entonces hambre y salario van juntos. Eso es fundamental que lo entendamos. Hoy tenemos 920.000 hogares de la República Argentina, según un trabajo que vi que mostró Artemio López, que ganan menos de 20.000 pesos por mes. ¿Usted le parece que esa gente come? Y tenemos otros 970.000 hogares que ganan menos de 40.000 pesos por mes. Y tenemos una canasta de 82.000 pesos por mes como debajo de la línea para ser pobres. Y el 50 o 60% de los argentinos gana 50.000 pesos de promedio. Situación complicada. Resultado de eso, los votos que perdimos. Mientras tanto, Martín Guzmán, según dijo la presidenta después de las elecciones, ahorró 2.1 del PDI, redujo el déficit fiscal, hizo la política que le pedía el fondo, sin siquiera aún haber firmado con el fondo, y nosotros perdimos 4 millones de votos. Y para nosotros los votos son centrales. No hay que subestimar el problema electoral. Las elecciones son el día más importante que tiene el campo nacional y popular, pero por lejos más importante. Más importante que el programa, más importante que el debate, es el día ese que metemos ese voto. Porque nosotros la única forma que tenemos de llegar al gobierno es por el voto. El poder real no va nunca a elecciones, nosotros vamos cada 2 años. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente viva mejor. Y para que la gente viva mejor tiene que comer mejor. Y para que coma mejor tenemos que mejorar el salario y controlar la inflación. 2 cosas que no hicimos. Y por eso perdemos los votos que perdemos. Entonces, nuestra gobernabilidad está atada a la calidad de vida de la gente. Eso habría que explicárselo al compañero Alberto Fernández, al compañero Martín Guzmán, que creo personalmente que no lo tienen claro. Porque no lo tiene claro generalmente, con todo el respeto que me merecen los compañeros porteños, no lo digo mal, hay porteños y porteños, pero yo creo que uno de los males que tiene este gobierno es el porteño-centrismo que está dominado y que hace que no conozcan realmente el país y las necesidades reales de la gente. Más de uno supongo que cuando piensa que cuando cruza la General Paz tiene que hacer migraciones. Yo no lo he visto jamás en algún lugar que no fuera de acá, del radio capitalino. Y ese es un problema grave. Entonces, yo creo que nosotros, y con esto después de hoy vamos a discutir los temas, yo creo que el tema del fideicomiso del trigo es una acertada medida. Creo que el fideicomiso es un instrumento muy bueno en estos momentos de zozobra económica y con el acuerdo del fondo. ¿Por qué? Porque nos permite capturar fondos para dineros específicos que no se pueden desviar. Los fondos que van al fideicomiso del trigo, por ley, tienen que ser destinados a comprar harina. No pueden ser destinados al pago de la deuda externa o a pagar alguna otra cosa, o no pueden ir a renta general. No se puede comprar carne con eso, se tiene que comprar trigo. Entonces hay que armar juntas reguladoras por producto con fideicomiso al costado que capturen renta y que aseguren que los productos básicos de la canasta de una familia tipo la Argentina puedan ser accesibles a la mayoría de nuestro pueblo. Digo, hablo de harina, hablo de carne, hablo de lechuga, tomate y papas, que son cuestiones que
se consume muchísimo en la República Argentina, hablo de los útiles escolares, hablo de la leche, hablo del aceite y no sé qué otro producto más. Y eso hay que armar por cada producto una junta de productos que no se equivoquen. No es lo mismo que la cadena por productos que plantea la derecha y que armó Macri. En las cadenas productivas, usted solamente ve el producto. Usted hace una cadena de la carne, ¿qué se ve? Se ve la carne. Se ve cuánto se produce, cuántos terneros hay, cuánto engordan, cuánta media red, cuánto se faena, papá. En las cadenas por producto, se ve el producto, pero se ve el rostro humano. Usted tiene que ver cuántos productores la producen, cuántos son los consumidores, cuánto ganan los consumidores, cómo se distribuye, cómo llega, tiene que ver todo el otro proceso vinculado con el ser humano de carne y hueso, no con el producto. Eso es muy importante. Por eso nosotros planteamos juntas por producto, fideicomiso adosado a cada producto, financiado por el aumento, por este caso, de los 2 puntos de retenciones del aceite y la harina. Pueden ser más. ¿Por qué no podemos aumentar más retenciones de 2 puntos al aceite y la harina? ¿Por qué le bajamos retenciones al maní? Ustedes saben que el maní es un producto ultra, mega rentable, mucho más que la soja. Los maniceros desplazan a los sojeros, pagan más arrendamiento para tener tierra para sembrar soja. ¿Saben por qué? Porque Aceitera General Dehesa, que es un gran jugador en el terreno del maní, tiene una capacidad de lobby dentro del gobierno infernal. Por eso le han bajado retenciones por casi 60 millones de dólares al maní. Esos 60 millones hay que volver a poner retención al maní y hay que armar un fideicomiso para la leche. O hay que cobrarle una retención adicional a la leche en polvo, que está en sus máximos precios internacionales, la leche en polvo. Máximos precios internacionales o llegando al máximo. Bueno, capturar parte de esa renta extraordinaria y ponerla para financiar la leche fluida. Y para financiar quesos y yogures para los chicos más chicos nuestros. No porquerías, No porquerías. Quesos y yogures de primera calidad como le corresponde y como merece cualquier habitante nacido en esta bendita tierra que nosotros, como parte del campo nacional y popular, debemos proteger y garantizar que coma y se alimente con lo mejor, porque esa es la mejor garantía de la seguridad nacional de un país. Un pueblo bien alimentado desde la panza misma de la mamá es la mejor garantía que va a poder manejar instrumentos sofisticados de defensa, que va a poder manejar una computadora y que no se va a dejar seducir por demagogos y antipatria como fueron Macri y toda la derecha. Porque buena parte del voto derechista popular de Macri proviene de personas que lamentablemente no han podido tener una alimentación y eso les llevó a una educación menos completa que alguien que se alimenta bien desde el inicio. Entonces, a partir de ahí es donde trabaja lo de Boca, donde trabaja ese discurso para pibes de 9 años, tiene mucho que ver en el asentamiento de clases populares que no han tenido una buena alimentación durante su vida. Ahora dejo abierto el debate. Gracias, Pedro. Voy a hacer una excepción y la primera pregunta te la voy a hacer yo. No me voy a dejar para el final. No me aguanto a mí mismo. A ver, estamos todos y todas de acuerdo con que el tema urgente a resolver es el hambre. Eso está directamente vinculado con el precio de los alimentos. Y hasta incluso el propio presidente de la Nación, con el cual no compartimos sus tácticas, para ponerlo suave, él mismo hoy le reconocía al periodista Roberto Navarro de que la contradicción principal es la confrontación con la derecha. Y en esa contradicción principal seguramente coincidimos todos los compañeros y compañeras, los que escribieron una carta o los que escribieron la otra. Y todos estamos convencidos que detrás de esa contradicción principal, la unidad del campo popular es fundamental para ganar las elecciones en el 2023, como vos muy bien señalaste, que es el día más importante para el pueblo.
el día que ponemos los votos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es que nos des tu opinión, en realidad, sobre esta respuesta que hoy dio el presidente. Te la voy a leer. Verónica tuvo la gentileza de transcribir la pregunta de Navarro y la respuesta del presidente, y fue así. La pregunta de Navarro: ustedes han instrumentado una medida que yo creo eficiente para retrotraer el precio de la harina, subiendo retenciones a 2 productos agropecuarios, haciendo un fondo con eso, subsidiando entonces a un sector en particular para que vuelva el precio de la harina y con él todos los derivados, los fideos, productos muy importantes. Ahora, eso no atañe a otros productos donde está habiendo grandes problemas, fruto de la guerra, porque son calcados a los problemas que tiene Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Francia, que es el caso del aceite, el caso del maíz. El maíz lo consume luego, lo sabés, entonces el pollo, y te suben los huevos y también es alimento del ganado. Entonces, te sube la carne y te suben los lácteos. Yo digo, si el campo está teniendo una rentabilidad extraordinaria por el simple hecho que hay una guerra, no por sus atributos, si uno no puede tener retenciones móviles a partir del precio anterior a la guerra, y vos verás o compartirás con ellos cómo se distribuyen esas retenciones que pueden hasta ir en un fondo anticíclico para ellos. Simplemente ponerle un techo en este momento a una rentabilidad extraordinaria de posguerra para defender los precios también de esos productos. ¿Se entiende mi planteo, Alberto? Y el presidente responde: estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. También tenemos algunos cuestionamientos de tipo legal sobre la capacidad que tenemos nosotros de aumentar retenciones. Nosotros, como Poder Ejecutivo, fíjate vos un dato, subimos 2 puntos las retenciones a los productos derivados de la soja, harinas y aceites. Esto significó que entre 10 empresas venga a darle al Estado para sustentar y contener el precio del trigo. Son 350 millones de dólares. Hago mención a esto porque es una medida muy progresiva en términos impositivos. Son las 10 cerealeras más grandes de la Argentina. Pero fíjate que hicimos eso y López Murphy me denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público, por abuso de poder. No fueron los del agro, del campo, no fue la mesa de enlace, fue López Murphy. Esto es para que los argentinos entiendan cómo es la guerra y quién está de cada lado. Esa fue la respuesta, la que realmente a mí más me sorprendió y me parece muy significativa de nuestro presidente. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Mi opinión es que el presidente es abogado. Debería haberse remitido al artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice claramente que el Tesoro Nacional se provee con el cobro de los derechos de importación y exportación, que es una potestad del Poder Ejecutivo. Segundo tema, el presidente se dice a los límites, se refiere a la ley 27.541, la ley de solidaridad fiscal, en su artículo 52 y 53, dice, pone tope para las retenciones de los granos, 33 en el poroto de la soja, 15 en el trigo, 15 en el maíz. Ahí hay 12% en el trigo, 12% en el maíz. Si quisiera, podría aumentar 3 puntos eso de retenciones. Pero a su vez, nada dice el artículo 52 ni 53 sobre los derivados. El negocio del aceite y de la harina es un negocio monumental, que le caben más retenciones. El año pasado nosotros de los puertos de Rosario salieron 1.236 barcos cargados con 24 millones de toneladas de harina y 6 millones de toneladas de aceite, que se mal pesaron. Que si querés lo charlamos aparte. ¿Cuánto de ahí se fue? Entonces ahí se le podría poner más retenciones. Y se podría volver a las retenciones del maní.
ponerle que no haya consenso para poner retenciones móviles, que son las que deberían estar. Las retenciones móviles son las que deberían estar. Las retenciones deben ser móviles y segmentadas. 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 No se puede tratar como iguales a lo que son estructuralmente distintos. No se puede poner a todos los productores dentro de la bolsa. No se puede poner a un productor de trigo de 10 hectáreas junto con los 3.000 tipos que siembran 3, 4, 5, 10, 15.000 hectáreas de trigo. Deben pagar retenciones diferenciadas. Más diferencia un gobierno a sus productores por el tamaño de sus explotaciones, más progresista es. Eso es fundamental entenderlo. En el gobierno no se entiende. Tercer tema de la respuesta de Alberto. ¿Cómo puede gobernar si le va a tener miedo a López Murphy? A ver, ¿cómo digo? Con ese, ¿qué retenciones va a poner si una demanda de López Murphy te dice, mirá lo que tenemos, qué sé yo? Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Acá lo más preocupante de todo. A ver, acá lo que hay que entender es que la persecución que se le hizo a Cristina y Amado ha surtido un efecto letal en la cabeza de los funcionarios de este gobierno. ¿Por qué? Porque la primera decisión para tener comida barata en la Argentina la tienen que tomar los dirigentes y la decisión esa significa complejizarse su vida personal. Y acá, la verdad, nadie quiere complejizarse su vida personal. Todos quieren quedar bien para que después que terminaron el gobierno, disfrutar el hecho de haber sido ex presidente, ex ministro, ex esto, el otro, y estar tranquilo. Y bueno, y así nunca vamos a tener alimento barato, Ariel. Esa es la verdad, ¿eh? Gracias, no muchas gracias. Discusión, no hay otra manera. ¿Perdón? Muchas gracias por tu respuesta. Yo entiendo que eso define muchísimo, no la figura de Alberto, porque estamos dando vueltas alrededor de qué está pasando con nuestro presidente, dando vueltas sobre la confrontación que hay entre Cristina y Alberto, y en realidad él nos está diciendo qué intereses está defendiendo, más allá de su voluntad o sus buenos gestos, o si es moderado o no es moderado, que yo pienso que no es nada moderado, sino que objetivamente está favoreciendo los intereses de la oligarquía y de la derecha. Entonces, bueno, por eso dice lo que dijo. No resiste el menor análisis que ponga a López Murphy como obstáculo para modificar las retenciones, que es una de las medidas más efectivas para desenganchar el precio dolarizado de los alimentos. Realmente no se puede, es imposible analizarlo en sus palabras. Lo que sí puede uno darse cuenta es qué es lo que está pasando cuando dice estas cosas. ¿Qué intereses objetivamente está defendiendo?